con el Mariel se trasladaron a Cuba pilares pilares bastante contradictorios, sobre todo muy ricos y muy intensos, pero básicamente contradictorios. La figura máxima o más descollante de eso puede decirse que es Reinaldo Arenas, pero recientemente tenemos que Daniel Fernández publicó Saca un tal a la mala contra la técnica mofeta, que habla del contrapunteo en que él se relacionaba con Reinaldo Arenas. Tú, de algún modo, siempre permaneciste en el medio de todo esto. Tú trabajaste para la revista Mariel. Es una generación literaria que tuvo un medio, ¿no? Y un medio que fue importante. Entonces, ¿cómo tú te ves dentro de todo esto? ¿Cómo tú ves que se desarrolló esta generación de Mariel? Nosotros salimos con una gran necesidad de expresarnos, de buscar vías, de presentar nuestras obras, de aprender y aprehender de la nueva realidad los materiales que nos iban a servir para hacer nuestra obra. Eso es en primer lugar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros salimos y te tenías que ir hacia atrás en el tiempo, los 80, una recesión de dobles dígitos, un desempleo enorme, empezaba el ascenso de Reagan y había mucha tensión en el país. Nosotros llegamos a Miami y Miami un poco como que no entendió totalmente quiénes éramos nosotros, por qué éramos así, qué era lo que nos íbamos a aportar al exilio, y eso reforzó un poco la necesidad que teníamos de buscar un medio en el que expresarnos, ¿ok? Y de ahí surge la idea de hacer la revista Mariel. Durante 3 años nosotros estuvimos tratando de buscar modos de que alguien nos financiara la revista o de que alguien nos abriera el camino. Eran otros tiempos, había en los medios de las editoriales, en las revistas, en los medios académicos mucho más todavía, había un enorme prejuicio en contra de los exiliados de Mariel, de los refugiados de Mariel. Prejuicio que por supuesto el gobierno de La Habana había diabólicamente calculado. Era un medio bien hostil, o sea, hostil acuérdate que yo me voy para Nueva York, Reinaldo se va para Nueva York, aquí queda una parte del grupo y, o sea, era un medio hostil aquí porque los cubanos se quedaron un poco espantados de nosotros, que éramos como una especie de mahumados que veníamos, hablábamos distinto, teníamos otras ideas, teníamos otra proyección distinta, etcétera, etcétera. Y en lugares como Nueva York, en que los medios académicos, los medios culturales de este país, anglosajones o hispanos, estaban muy a favor de Castro y a favor del gobierno cubano. O sea, porque el gobierno había preparado una maniobra publicitaria muy bien montada y muy bien realizada. Al montar en los barcos el 3% de los refugiados, y eso se supo después, pero al principio se pensaban que eran más, prisioneros sacados de las cárceles a la fuerza, le decían, mira, si no sales, si no te vas en los barcos, te echamos una condena adicional. Y a los pobres locos que los sacaron de los manicomios. En mi libro tú tienes el capítulo de aquel hombre que empezó a gritar en medio de la noche en Mariel, viva Carter, viva los Estados Unidos, porque pensaba que ya habíamos llegado a Estados Unidos y estábamos en Mariel todavía. O sea, que eso fue así. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos enfrentamos a una contracorriente. O sea, la revista Mariel se creó a contracorriente. Y un buen día, a fines del 82, coincidimos aquí los 7 editores fundadores de la revista, en un café, habíamos venido al año nuevo, a las navidades, y en un café de Coral Gables coincidimos los 7 y estaban Arenas, por supuesto, Luis de la Paz, Carlos Victoria, René Cifuentes, Juan Abreu, yo, y de repente dijimos, venga, no queda más remedio que financiar la revista nosotros mismos y echar para adelante. Y decidimos esa misma noche que cada uno de nosotros, que no teníamos papeles de inmigración todavía, éramos parolís, teníamos que renovar el permiso de trabajo cada 6 meses, teníamos empleos realmente bien modestos, como por ejemplo Carlos Victoria trabajaba en un almacén, Luis de la Paz trabajaba en un parqueadero. Decidimos que cada uno de nosotros iba a dar $100 cada 3 meses para sacar el número de Mariel. Y así fue como se echó adelante la revista Mariel. Juan Abreu, yo y Reinaldo formamos el consejo de dirección, que era el que iba a tomar las decisiones editoriales importantes, y los demás editores aportaban ideas, materiales, escribían, etcétera. Era como una cosa de equipo, ¿no?
Y entonces, en ese sentido tuvimos mucha ayuda de Lidia Cabrera, que conocía a Reinaldo, era muy amiga de Reinaldo, y le gustaba mucho la idea y nos protegió muchísimo y nos dio su apoyo, aparece como asesora de la revista. Y la otra mujer que estuvo con nosotros fue Marcia, que era la mujer de Juan en ese momento, que se encargó con Juan de la cuestión del diseño y un poco de aquí. O sea, la revista empezó en Miami y estuvo aquí hasta el número 4, que es el finales, principios del 84. A partir del número 5, que es el que trae el dossier sobre los cubanos y el homosexualismo, que fue un batazo, trasladamos para Nueva York. La pregunta tuya iba un poco por cómo la evolución. Mira, la evolución de las revistas literarias es más o menos siempre la misma, ¿no? Se cumple una misión. O sea, nosotros nos propusimos, el objetivo fundamental de la revista Mariel fue salirle al paso a esa imagen negativa de los refugiados de Mariel que la prensa ingenua y los grandes canales de televisión estaban difundiendo. ¿Por qué? Porque había una pequeña porción de los refugiados que eran delincuentes, que habían sido delincuentes en Cuba y siguieron siendo delincuentes aquí. Y los locos que por supuesto eran locos en Cuba y siguieron siendo locos aquí. Entonces todo eso creó una imagen negativa de los refugiados y nosotros queríamos salir al paso de esa imagen, crear una imagen mucho más balanceada y mucho más real, y al mismo tiempo crear un medio para darnos a conocer como creadores, como escritores. La revista Mariel atrajo pintores, escultores, etcétera, pensadores, cuentistas, etcétera. Y yo creo que en ese sentido lo logramos. La revista logró su objetivo. Hacia fines del 84, el trabajo de la revista era enorme. Teníamos una cantidad de suscriptores enorme, estábamos solos en Nueva York, Reinaldo, Cifuentes y yo, los demás estaban aquí en Miami. Y era un trabajo, como se dice aquí en Estados Unidos, full time. No nos quedaba tiempo para más nada y realmente nos empezamos a sentir asfixiados por el trabajo que constituía correspondencia, suscripciones, llevar control de las suscripciones, organizar los números, tomar decisiones editoriales sobre los números. Todo era un monstruo. Entonces, poco a poco el propio Arenas se empezó a quejar de que no tenía tiempo para escribir. Imagínate, Reinaldo Arenas quejándose de que no tiene tiempo para escribir, era ya alarma de combate. Entonces, bueno, decidimos cerrar la revista con el primer número del 85, de abril, 2 años después, que es el que dedicamos completamente a Martí, a la figura de Martí. Lo veo así ahora como el gran triunfo, o sea, en el sentido de que habíamos creado un espacio de encuentro en que gente de distintas generaciones, cubanos de antes y de ahora, y que se habían concentrado y habían decidido rendir este homenaje a la figura de José Martí. Y ese fue el gran triunfo. O sea, ya con eso pudimos cerrar y quedarnos tranquilos, porque volviendo a lo que te decía al principio, todas las revistas literarias, todo proyecto de publicación literaria, desde los surrealistas que se tiraron los trastos a la cabeza en determinado momento hasta Orígenes o Ciclón, siempre surgen cosas muy humanas, y es que desacuerdos, desavenencias, puntos de vista, etcétera, lo cual es muy saludable. Y al mismo tiempo la revista, si no triunfa, se convierte en una cosa bien pesada, y si triunfa se convierte en un trabajo demoledor. Y entonces... Y está condenado a morir de todas. No, sí, tarde o temprano, las cosas... Además todo tiene su momento, los budistas en eso lo tienen muy claro. O sea, todo tiene su momento y hay que reconocer que cuando pasa el momento hay que seguir para otra cosa. Y entonces, nada, eso no fue más complicado que eso realmente. Ahora, lo que sí logramos, y esto es muy, muy importante destacarlo, y es que gracias a la revista y gracias a la actividad posterior de cada uno de nosotros, Juan Abreu tiene una carrera de novelista, Luis de López ha publicado varios libros, hemos seguido trabajando, nuestra presencia no fue solamente en la revista fue como el trampolín, y hemos seguido, y bueno, yo estoy muy contento de haber participado en eso, y fue una gran experiencia. En todo caso, la desaparición de esa revista no tiene valor simbólico de que Mariel quedó atrás en la vida de ustedes. Quedó atrás y no quedó atrás. Okay. Quedó atrás en el sentido de que todo queda atrás. El gran amor de tu vida, que lo tuviste a los 17, cuando tú llegas a los 30 ya es distinto.
Sí. O sea, todo queda atrás. Y vuelvo a los budistas, ¿no? Y nada se detiene, esto es infinito. Pero no quedó atrás en el sentido de que fue una experiencia que nos marcó a todos nosotros, nos dio la oportunidad de interactuar con el medio que era nuevo, el nuevo país, las nuevas opciones, los nuevos intereses. Y por último, y es quizás lo más importante, yo creo que benefició al exilio, en el sentido de que nuestro aporte fue como una especie de estremecimiento y un poco les hizo ver, sobre todo a los más antiguos en el exilio, de que no pasaba nada, que éramos tan cubanos como ellos, que hablábamos distinto, traíamos otro mensaje, pero todo tenía que integrarse. ¿Pero tuvo éxito eso? A mí me parece que sí, que hoy en día a nadie se le ocurre decir que la revista Mariel fue inútil, que no aportó nada al exilio. Eso solamente un tonto lo puede decir, porque se ve ahí. En el número de aniversario que yo preparé en el 83, perdón, en el 2003, yo preparé el número del 20 años después, ¿no? Y aquí atrás está, y esto fue el 2003, una muestra de los libros que habíamos publicado los principales miembros de la generación de Mariel y de la revista. Ahí tienes todas las pruebas de que fue un triunfo.